jugar a la pelota con Sócrates. Las cosas materiales son indiferentes, pero no lo es como las tratamos. Cuando hablábamos de vivir de acuerdo con la naturaleza, en los capítulos anteriores, mencioné que los estoicos les tenían mucho cariño a los resúmenes breves de su filosofía. Me parece que este es un aspecto adorable de su pensamiento por un par de razones. La primera es que se trata de un recordatorio muy potente de que estamos interesados en la práctica, no solo en la teoría. Sus aforismos estaban destinados a beneficiar el procopton, es decir, a ayudar a progresar a los estudiantes de estoicismo. A diferencia de las modernas pegatinas para los parachoques, los lemas de las camisetas y demás, que tienen como objetivo principal afirmar la pertenencia a un grupo en particular y se suelen usar como un club metafórico con el que diferenciarse de los que no piensan igual, los lemas estoicos eran utilizados por sus practicantes como recordatorios personales, como ayuda para la meditación diaria o como guías de conducta cuando existía alguna duda. En otras palabras, el estoicismo no estaba pensado para ser lucido como una etiqueta en la manga, a menos que uno fuera alguien, como por ejemplo un maestro, que no pudiera evitarlo. Marco Aurelio llevó esta actitud hasta el extremo. Sus famosas meditaciones fueron escritas como un diario personal de reflexiones, no como un libro destinado a su publicación, y en la antigüedad la obra era conocida como taia y eseuton, lo que significa simplemente, para sí mismo. También me gustan los aforismos estoicos porque estas frases cortas son con frecuencia superficialmente paradójicas y se pueden tomar en algunas de las siguientes dos formas. Por un lado, como una fuente perenne de frustración, porque los estoicos se tienen que dar constantemente explicaciones a todos los que siguen malinterpretando de qué trata su filosofía y, por el otro lado, como una oportunidad para un momento didáctico, preguntado sobre una de estas paradojas. El estoico tiene la oportunidad perfecta para pasar de la pegatina del parachoques a, por lo menos, el nivel de una conversación de ascensor, que parece que es lo máximo que permiten la mayor parte de las conversaciones modernas, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Quizá la más paradójica de estas frases es indiferentes preferidos e indiferentes dispreferidos. Como la categoría indiferente lo reúne prácticamente todo fuera de las excelencias del carácter o virtudes del individuo, será mejor que empecemos por aclarar qué quieren decir los estoicos exactamente con esto. Como siempre, le pedí a Epicteto que lo aclarase, esta vez durante un agradable paseo por la zona del Casal Palocco de Roma, donde resulta que hay una calle que lleva su nombre. Esto sorprendió extraordinariamente a mi amigo, que es muy modesto por naturaleza. Como hace con frecuencia, me remitió a Sócrates, que fue una de las influencias principales en el pensamiento estoico. Sócrates era como alguien que jugaba con una pelota. ¿Pero con qué pelota estaba jugando? La vida, la prisión, el exilio, tomar el veneno, verse privado de su esposa, dejar huérfanos a sus hijos. Estas eran las cosas con las que estaba jugando, pero aún así jugaba y lanzaba la pelota con equilibrio. Así que debemos jugar el partido, por decirlo de alguna manera, con todo el cuidado y la habilidad que sea posible, pero debemos tratar con indiferencia a la pelota misma. Permítanme que desenvuelva esta analogía que se establece claramente entre la vida y jugar a la pelota. No estoy seguro de a qué juego se estaba refiriendo Epicteto, pero digamos que era un fútbol grecorromano. La clave de la analogía es que la pelota en sí misma, aunque esencial para el juego y en apariencia el centro de la atención de todo el mundo, es en realidad indiferente, queriendo decir que podría adoptar una variedad de colores y formas, estar fabricada en diferentes materiales o ser de tamaños diversos, pero que no tiene valor en sí misma. La pelota es solo un medio para alcanzar un fin y no es lo importante, es lo que uno hace con la pelota lo que define el juego, lo bien que se juega y quién gana o pierde. De hecho, un buen jugador no tiene ideas rígidas sobre cómo manejar la pelota, cuándo o a quién pasarla y otros aspectos del juego. Los mejores jugadores son los que despliegan fantasía, creatividad, los que son imaginativos en lo que hacen en el campo, y los que encuentran maneras nuevas de volver a su favor las situaciones difíciles, convirtiendo los obstáculos en el camino, para parafrasear a Marco Aurelio. Más aún, la marca de un jugador admirable no es que gane partidos, sino que juega lo mejor que sabe sin importar el resultado final que, al fin y al cabo, no está bajo su control. Al igual que Sócrates, el destino le entregó ciertos materiales para que jugase con ellos, incluido el momento y el lugar de su nacimiento, el sistema político y la situación de Atenas en el siglo V AC, entre otros.
Intentó vivir una vida, cumpliendo con sus deberes militares durante la guerra del Peloponeso y enseñando filosofía a sus conciudadanos. Cuando Meleto, con el apoyo en la sombra de Anito y Licón, lo acusó de impiedad, es decir, no creer en los dioses oficiales del Estado, se presentó delante de sus conciudadanos para defender su causa, aunque estaba claro que los cargos eran consecuencia de una combinación de venganzas políticas y personales por parte de los acusadores. Después de su condena a muerte por el Tribunal del Pueblo, Sócrates tuvo oportunidad de escapar gracias a sus amigos, que estaban muy dispuestos a sobornar a los guardias, una práctica bastante habitual, y no solo en esa época. En cambio, convirtió la ocasión en una explicación de sus deberes para con la ciudad que lo había visto nacer y lo había alimentado a lo largo de toda su vida. En el Critón de Platón, Sócrates explica a sus desconsolados amigos que tiene el deber moral de aceptar la ley incluso cuando es evidente que se le está dando un mal uso, porque no debemos cambiar las reglas cuando no nos son favorables. Por eso está dispuesto a tomar el veneno y abandonar a sus amigos, alumnos, esposa e hijos para no comprometer su integridad, que es lo importante. Todo lo demás es indiferente, no en el sentido de que Sócrates no se preocupe por su familia y amigos, o, en este caso, por su propia vida, sino en el sentido más profundo de que no estaba dispuesto a comprometer su virtud para salvar la piel o para ahorrarle sufrimientos a sus seres queridos. ¿Cómo me explicó Epicteto durante nuestra conversación? ¿Cómo sé lo que va a ocurrir? Mi tarea es utilizar lo que ocurra con diligencia y habilidad. Por lo tanto, está en tu mano tomar lo que te den y aprovecharlo al máximo. Una analogía moderna podría tener como protagonista al delator americano Edward Snowden. Como es bien sabido, Snowden era un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, en inglés National Security Agency, también conocida como NSA, de Estados Unidos. En 2013 filtró una serie de documentos clasificados que sacaron a la luz un amplio y presuntamente ilegal sistema de vigilancia establecido por la NSA, que desde entonces ha provocado un debate muy necesario sobre el equilibrio entre vigilancia y valores democráticos en una sociedad abierta. Como era de esperar, la simple mención de Snowden suele generar respuestas polarizadas, lo mismo que ocurría con el nombre de Sócrates en su época. Para algunos es un héroe, para otros es un traidor, y en realidad puede considerarse ambas cosas, sin tener en cuenta si lo que Snowden hizo era correcto o no desde el punto de vista moral. De manera similar a la pregunta de si las enseñanzas y las acciones políticas de Sócrates eran correctas o no, podemos preguntarnos razonablemente sobre la ética de Snowden al buscar asilo en el extranjero, en el momento de escribir estas líneas, en Rusia, nada menos, en lugar de enfrentarse a las dos acusaciones de violación de la ley de espionaje de 1917 que el gobierno de Estados Unidos presentó contra él. Sinceramente no sé la respuesta. Sócrates decidió quedarse y Snowden decidió irse, pero aunque crea que Snowden se debió enfrentar a las consecuencias, justas o no, de sus actos, probablemente podemos estar de acuerdo en que pocas personas han alcanzado la estatura moral de Sócrates, que es la razón por la que es uno de los modelos habituales utilizados por los estoicos. Afortunadamente, la mayoría de nosotros no tendremos que enfrentarnos al terreno traicionero desde el punto de vista moral en el que se han encontrado Sócrates y Snowden. Aún así, tenemos muchas oportunidades para decidir cómo jugar los balones que la vida lanza en nuestra dirección. Permítanme un par de ejemplos triviales. Poco después de mi conversación con Epicteto, necesité un poco de dinero para mis gastos personales, así que fui al otro lado de la calle de mi apartamento en Nueva York, utilicé el cajero automático de la sucursal de mi banco y conseguí el dinero. Entonces me quedé helado. Verá, si se relaciona durante algún tiempo con los estoicos se dará cuenta de que todo tiene una dimensión ética. En este caso, recordé de repente que mi banco se había visto envuelto en una serie de prácticas poco claras, por ejemplo, herramientas financieras y de inversión cuestionables hacia sus propios empleados y la sociedad en general. Esto significaba que mi indiferente preferido, conseguir dinero de mi cuenta a voluntad siempre que lo necesitase, entraba en este momento en tensión con el apoyo implícito a prácticas laborales y sociales a las que me opongo por principios. UPS. Como consecuencia de esta reflexión, entré en la sucursal del banco y le expliqué a un empleado sorprendido que iba a cerrar mi cuenta, no porque no estuviera satisfecho con el servicio, que en realidad era excelente, sino porque tenía diferencias irreconciliables con el banco sobre cómo estaban usando lo que, en definitiva, era mi dinero.
Después hice algunas averiguaciones y encontré un banco que, aunque desde luego no era éticamente impecable, era sin duda mejor que el que acababa de abandonar. Les llevé todas mis cuentas y desde entonces me siento un poco mejor. De manera parecida, en Italia crecí como un omnívoro completo, con padres y abuelos que en el fondo no podían comprender la palabra vegetariano. En la actualidad no soy vegetariano, pero gradualmente he empezado a prestar más atención al lugar de donde proceden los alimentos y cuánto cuestan en términos de sufrimiento animal, impacto ambiental y trabajo humano. Se trata de un problema complejo, sin ninguna solución fácil y lleno de conflictos entre distintos indiferentes. Por ejemplo, en contra del argumento vegetariano habitual, no es tan fácil calcular cuántos animales sufren y mueren cuando se adopta una dieta vegetariana, porque el cultivo a gran escala de plantas para el consumo humano altera radicalmente el medio ambiente del planeta, privando a una serie de especies animales salvajes de su espacio ecológico vital. Si cree que comer alimentos orgánicos y locales es sostenible, quedará sorprendido al hojear la literatura relevante o realizar algunos cálculos generales. Incluso el activista periodista Michael Pollan, autor del bestseller de Omnivores del M, A Natural History of Four Meals, está de acuerdo en que no podemos alimentar a miles de millones de personas con el tipo de dietas que él y yo nos podemos permitir y encontrar con facilidad en la tienda de comestibles local. Pero aún así, argumentar que tenemos el derecho de comer todo lo que nos venga en gana, a pesar de los inmensos niveles de sufrimiento demostrables y los daños ecológicos que infligimos en el proceso, parece un poco cruel. Este dilema es probablemente la razón de que varios estoicos fueran de hecho vegetarianos. Por ejemplo, Séneca, que escribió: quedé imbuido de esta enseñanza vegetariana y empecé a abstenerme de alimento animal. A finales de año la costumbre era tan placentera como fácil. Empecé a sentir que mi mente estaba más activa. Al final, Séneca abandonó el vegetarianismo porque no quería que lo asociaran con una facción política determinada que había adoptado dicha práctica. Entonces, ¿era solo un oportunista o, como mínimo, era moralmente débil? No necesariamente. No conocemos los detalles, pero es posible que calculase que seguir con una dieta vegetariana hubiera aportado menos bien al mundo, lo que para él significaba, por supuesto, la sociedad romana, que tomar la decisión de distanciarse de ese partido político en particular. Ser vegetariano, por sí mismo, no es una prueba de una cualidad moral superior, pero es algo bueno si otras consideraciones no dictan lo contrario. Y la marca de una persona sabia es la capacidad de navegar a través de una situación compleja que se caracteriza por la inexistencia de un curso de acción óptimo fácilmente identificable. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, era famoso por ser un estoico particularmente práctico que daba a sus estudiantes consejos sobre todas las cosas, desde las importantes en la vida, como la idea de que las mujeres debían recibir la misma educación que los hombres, hasta temas triviales, como la manera de amueblar la casa eficientemente, con objetos que no se rompan con facilidad, o cortarse el cabello, quitando solo lo que es inútil. También tenía mucho que decir sobre la dieta. Afirmaba que, aunque hay muchos placeres que inducen a los seres humanos a hacer el mal y los empujan a actuar contra sus propios intereses, el placer conectado con la comida es indudablemente el más difícil de combatir de todos los placeres, añadiendo: para obtener esos pocos momentos de placer gastronómico, se tienen que preparar y traer por mar desde países lejanos una cantidad innumerable de alimentos caros. Los cocineros están más valorados que los agricultores. Algunas personas gastan todas sus posesiones para que les preparen sus banquetes, pero no se hacen más fuertes por comer estos alimentos caros. Cuando se trata de la comida, las personas responsables favorecen lo que es fácil de obtener por encima de lo que es difícil, lo que no implica problemas sobre lo que lo implica y lo que está disponible sobre lo que no lo está. Esto me toca muy de cerca y es un ejemplo excelente de cómo veían los estoicos los indiferentes preferidos de la vida. Como he mencionado, crecí en Roma y vivo en Nueva York. De hecho, estoy escribiendo este libro durante un año sabático de mi institución matriz, un permiso para ausentarme que estoy pasando en la ciudad eterna, en parte para que me inspiren mis paseos casi diarios por el Coliseo, el Foro y otras vistas, pero en parte para disfrutar de la compañía de mi familia y, sí, de la comida deliciosa que me ofrece con facilidad mi ciudad natal.
Mi pareja y yo también nos aprovechamos de los buenos restaurantes de la Gran Manzana, incluidos algunos de los caros donde los cocineros están sin lugar a dudas mejor pagados que los agricultores y donde, para obtener unos pocos instantes de placer gastronómico, se tienen que preparar y traer desde países distantes un sinnúmero de alimentos caros. Parece que mis opciones en este punto son bastante limitadas y algo desagradables, o debo admitir con franqueza que a pesar de toda la charla sobre el estoicismo soy en realidad un epicúreo en el sentido moderno de la palabra y por tanto un hipócrita, o debería renunciar a la buena comida en nombre de la consistencia lógica, en consecuencia relegándome a lo que otros consideran una vida sin alegría mientras estoy rodeado de placeres culinarios de todo tipo que me niego a compartir. Pero una de las primeras cosas que se aprenden al estudiar filosofía es que resulta raro que exista una dicotomía tan radical excepto en los temas más triviales. De hecho, cuando imparto lógica informal, advierto a mis estudiantes que, en general, si alguien les presenta solo dos alternativas obligatorias, esa persona probablemente está cometiendo lo que se llama la falacia de la falsa dicotomía, no le está diciendo que existen otras opciones. Por supuesto, en algunos casos realmente solo hay dos opciones y verse obligado a una elección tan reducida no es un error lógico, pero esto no contradice el argumento general. En este caso, por ejemplo, en Roma se pueden encontrar comidas baratas, deliciosas y saludables preparadas por cocineros locales utilizando ingredientes de temporada, y con ello se satisfacen las condiciones de Musonio. También es posible encontrar este tipo de comidas en Nueva York, por supuesto, pero la tentación de despilfarrar en comidas realmente, quizá extraordinariamente, caras, que se pueden describir de manera más exacta como experiencias culinarias, es grande. Ahí es donde decidí trazar la línea, dentro de unos límites. Les dije a mi pareja y a mis amigos más cercanos que prefería no ir, por ejemplo, al 11 Madison Park, si podía evitarlo. Por supuesto, esto es posible la mayor parte del tiempo. Pero no siempre, si un querido amigo o mi pareja me dicen que una vez en la vida quieren disfrutar de la experiencia 11 Madison Park, digamos que para celebrar una ocasión muy especial y se sentirían muy decepcionados si no los acompaño, lo consideraría. No se trata de hipocresía ni de racionalización, creo, sino más bien de establecer un equilibrio entre exigencias contradictorias que derivan de criterios éticos diferentes, apoyar un tipo de acción que no apruebo frente a decepcionar a alguien querido. Recuerde que estoy usando la concepción grecorromana de la ética, que tenía un significado mucho más amplio que el término moderno. La acción razonable a emprender, y los estoicos estaban muy interesados en aplicar la razón a los asuntos cotidianos, podría ser un compromiso, sí, iremos esta vez, pero lo compensaremos de alguna manera, como redoblando nuestros esfuerzos para apoyar durante el resto del año a restaurantes que utilicen productos locales, ecológicamente sostenibles y respetuosos con la fuerza de trabajo. ¿Me sentiré incómodo durante la velada festiva? Probablemente, pero como dijo el emperador Marco Aurelio, y no estaba bromeando ni siendo sarcástico, si debes vivir en un palacio, entonces también puedes vivir bien en un palacio. Entonces, hablando en términos generales, la ética estoica no se centra solo en lo que hacemos, nuestras acciones, sino en un sentido más amplio en cómo se equipa nuestro carácter para navegar por la vida real. Vivimos en entornos sociales demasiado intrincados para hacer siempre lo que es correcto, o con frecuencia ni siquiera sabemos con la certeza suficiente que es correcto. La mayor parte de las exigencias que nos llegan tienen una dimensión ética, el sufrimiento animal, el daño ecológico, el trato que se da a los camareros, pero algunas son también más prácticas. Necesito comer, pero ¿de dónde proceden mis alimentos? Necesito un banco, pero ¿a cuál de ellos recurro? El estoicismo pretende desarrollar las herramientas para gestionar los conflictos resultantes con la mayor eficacia que es humanamente posible, lo que no exige la perfección ni proporciona respuestas específicas. Son unos locos, en palabras de Epicteto, los que creen que el mundo es blanco y negro, el bien frente al mal, donde siempre es posible diferenciar con claridad a los buenos de los malos. Ese no es el mundo en el que vivimos, y suponer lo contrario es bastante peligroso y demuestra muy poca sabiduría. Dicho esto, volvamos a la idea de los indiferentes y su clasificación como preferidos y dispreferidos, contrastando el estoicismo con otras dos escuelas importantes del pensamiento helenístico, el aristotelismo y el cinismo. Este último término tiene, incluso más que el estoicismo y el epicureísmo, un significado diferente en la actualidad del que tenía entonces.
Aristóteles fue alumno de Platón, y en consecuencia nieto intelectual de Sócrates, por decirlo así, y su filosofía se caracteriza por un enfoque muy práctico y algo elitista. En su versión de las virtudes éticas, la vida eudaimónica es posible mediante la búsqueda de la virtud, pero también se necesitan otras muchas cosas sobre las que no tenemos ningún control: salud, riqueza, educación e incluso una buena apariencia. Comparemos esto con el pensamiento del primer cínico, Antístenes, que también fue alumno de Sócrates. Antístenes, e incluso más su famoso sucesor Diógenes de Sinope, eran más radicales. Para ellos, nada es necesario para una vida eudaimónica excepto la virtud. Podemos estar sanos o enfermos, ser ricos o pobres, educados o ignorantes, guapos o feos, nada de esto importa. Es más, llegaron hasta el punto de afirmar que las posesiones terrenales se interponen en la práctica en el camino de la virtud, desarrollan en nosotros un apego por las cosas que no tienen importancia, así que estamos mejor sin ellas. Diógenes practicó en serio lo que predicaba. Su estilo de vida se podría caracterizar como un ascetismo extremo, como demostró al dormir en una cuba en las calles de Atenas, defecando y copulando en público, de ahí el término cínico, que significa perruno, y preocupándose muy poco o nada por su supervivencia y comodidad. Nos han llegado historias maravillosas sobre Diógenes. Una explica que un día tenía sed, así que sacó un cuenco mientras se acercaba a una corriente de agua. Entonces vio a un chico que bebía agua simplemente formando un cuenco con sus manos para retener el líquido. Diógenes tiró su cuenco con disgusto, murmurando que incluso un niño era más sabio que él. En otra ocasión recibió la visita de Alejandro Magno, que había oído hablar del famoso filósofo y le fue a presentar sus respetos, presumiblemente delante de la cuba. Cuando Alejandro preguntó magnánimamente, o eso es lo que pensó, a Diógenes que podía hacer por el filósofo el hombre más poderoso del mundo, éste levantó la mirada y dijo algo así como: «Te puedes apartar, me estás tapando el sol». Esto puede darnos una idea de por qué los cínicos eran tan admirados y tan despreciados. Pero aquí está el problema. Por un lado, tenemos a Aristóteles que nos dice que la eudaimonía solo la pueden alcanzar algunas personas afortunadas que cumplen una serie de prerequisitos adquiridos mediante pocos, o ninguno, méritos propios. Por otro lado, tenemos a los cínicos, que no solo rechazan la lista de Aristóteles de prerequisitos necesarios, sino que afirman que en realidad impiden una buena vida. Los estoicos ocupan el espacio lógico entre estas dos posiciones: la salud, la riqueza, la educación y la buena apariencia, entre otras cosas, son indiferentes preferidos, mientras que sus opuestos, y una serie de cosas adicionales, son indiferentes dispreferidos. Creo que esto es un golpe de genialidad. Los estoicos consiguieron que la vida eudaimónica fuera una meta alcanzable para todo el mundo, sin importar la posición social, los recursos financieros, la salud física o el grado de atractivo. Aunque todas estas cualidades son indiferentes para su capacidad para seguir una vida virtuosa, para convertirse en una persona moralmente valiosa, se la sigue prefiriendo, como le dirá sin reparos cualquier ser humano normal, siempre que no interfieran en la práctica de la virtud. Así es como Séneca resume hábilmente la idea en el caso de un contraste especialmente habitual entre experiencias preferidas y dispreferidas. Hay una gran diferencia entre la alegría y el dolor. Si me piden que elija, buscaré la primera y evitaré la segunda. La primera está de acuerdo con la naturaleza, la segunda es contraria a ella. Mientras se miran según este criterio, existe una gran diferencia entre ambas, pero cuando se trata de la cuestión de la virtud implicada, en cada caso la virtud es la misma, ya llegue a través de la alegría o a través de la pena. En otras palabras, por todos los medios intenta evitar el dolor y experimentar la alegría en tu vida, pero no cuando ponga en peligro tu integridad. Es mejor sufrir el dolor de una manera honorable que buscar la alegría de una forma vergonzosa. Existe una manera de comprender este razonamiento con una terminología muy moderna, utilizando el lenguaje de la teoría económica. Los economistas han desarrollado el concepto de las preferencias lexicográficas, llamadas así porque funcionan de forma similar al orden de las palabras en un diccionario para describir situaciones en las que las personas quieren bienes inconmensurables, es decir, bienes que no se pueden comparar entre sí en función del valor. Digamos que valoro los bienes 1 y 2, que pertenecen a la categoría A, pero también los bienes 3, 4 y 5, que pertenecen a la categoría B. Mientras que 1 y 2 se pueden comparar y contrastar, y lo mismo ocurre con 3, 4 y 5,
Ningún bien que pertenezca a A es comparable con ningún bien perteneciente a B, y nada de A tiene una precedencia completa por delante de nada de B. El resultado es que se puede comerciar con los bienes dentro de A o de B, pero no entre categorías. Aquí la búsqueda de la virtud está en la categoría A, mientras que los indiferentes preferidos se encuentran en la categoría B. Dentro de B se pueden intercambiar las cosas, dinero por educación, una buena carrera por la vida familiar, etc. Pero para un estoico no existe ningún intercambio entre A y B, no se puede intercambiar nada si el precio compromete nuestro carácter. Además, esto significa que existen contrastes entre bienes, como la virtud frente a la salud física, a los que no se puede aplicar la teoría económica estándar. Esto puede sonar extraño, pero si se reflexiona durante un momento veremos que ya estamos utilizando la indexación lexicográfica en muchas de nuestras elecciones. Digamos que le podría gustar la idea de ir de vacaciones a un bonito hotel en el Caribe. Como ir de vacaciones y gastar dinero se encuentran en el mismo nivel lexicográfico, está dispuesto a intercambiar parte de su dinero ganado con tanto esfuerzo para alcanzar dicha meta, pero asumo que no estaría dispuesto a vender a su hija por ninguna razón, y desde luego no para disfrutar de unas vacaciones. Eso es así porque su hija pertenece a un nivel lexicográfico más elevado, que es inconmensurable con sus vacaciones, por muy placenteras y necesarias que puedan ser estas últimas. Sin importar si lo expresamos en términos filosóficos o económicos, el concepto estoico es muy potente. Si seguimos a Aristóteles, y, seamos sinceros, mucho de lo que es considerado sentido común, es necesario formar parte de la élite afortunada o no vamos a tener una buena vida. Este punto de vista coloca a la mayoría de las personas permanentemente en el lado perdedor de las cosas, condenándolas a perseguir los bienes materiales porque creen erróneamente que su felicidad y su valía dependen de su adquisición. Los psicólogos lo designan como la cinta hedonista, seguimos corriendo, pero no vamos a ninguna parte. Por el contrario, todo el mundo puede tener una buena vida según los cínicos, pero pocos de nosotros nos sentimos inclinados a pasar la vida en una cuba y a defecar en las calles. El compromiso estoico, su contraste lexicográfico entre las virtudes y los indiferentes preferidos, junto con su tratamiento de ambos como tipos de bienes ordenados jerárquicamente e inconmensurables, supera brillantemente el problema, conservando lo mejor de ambos mundos filosóficos. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.